26 de julio de 1983. En Vero Beach, Florida, la policía rodea una casa en respuesta a una llamada al 911. En el garaje encuentran un charco de sangre y a la víctima de un brutal ataque. El ambiente cambió de forma repentina. En aquel momento supimos que teníamos algo muy serio entre manos. Empezaron a salir rifles de los maleteros. Los nervios estaban a flor de piel. Los agentes pronto se dan cuenta de que se hallan ante una dilatada ola de crímenes, que comprende una serie de terribles secuestros, violaciones y asesinatos. Sabía que era cuestión de tiempo que su sed despertara y volviera a las andadas. Fue un caso horrible. Aún hoy sigue siendo el peor caso que conozco. En todo Estados Unidos, cada día se denuncian 2000 desapariciones. En la mayoría de casos, la persona en cuestión no tarda en aparecer sana y salva para alivio de sus seres queridos. Sin embargo, en raras ocasiones, se trata de algo más oscuro, que a veces incluye el secuestro y el asesinato. 1981. Vero Beach, Florida, una localidad turística en la costa del Atlántico. La población está situada en una de las principales regiones productoras de naranjas del estado y tiene fama de gozar de un ambiente tranquilo y relajado. El índice de criminalidad estaba por debajo de lo normal. La mayoría de casos debían de ser por drogas y las típicas broncas del sábado por la noche. Muy pocos asesinatos. La familia Ling, originaria de Taiwán, acaba de llegar a Vero Beach. Pu Ling, de 57 años, es controlador de calidad en una planta de envasado de fruta. Primero llegó el señor Ling para establecer un hogar para su familia en Vero Beach. Estuvo aquí solo bastante tiempo y probablemente estaba más habituado a la cultura estadounidense. Más tarde vinieron su esposa, su hijo y su hija. Llegaban desde Taiwán a un país y una cultura diferentes, y debió de ser un importante periodo de adaptación para ellos. 19 de febrero de 1981, 14:45 horas. Pu Ling se dirige al trabajo, donde le toca el turno de noche. Cuando se queda a solas, su esposa, Xiang Huang Ling, espera a que sus hijos regresen del colegio. 15. Jing Hua Ling, la hija de 17 años, regresa a casa en el autocar de la escuela, como de costumbre. La parada de autobús estaba a unos 800 metros de su domicilio. Debió de bajarse allí y andar esa distancia por un camino de tierra hasta su casa. No era una zona demasiado habitada y el camino de regreso tenía que ser muy solitario. En un momento dado, un vehículo se le acerca y su rutina diaria sufre un giro fatal. 4 de la tarde. Su Tao Ling, de 12 años de edad y que asiste a una escuela diferente de la de su hermana, regresa también a casa. Allí encuentra la puerta abierta, pero al llamar a su madre y a su hermana, no recibe respuesta. Su madre acababa de llegar de Taiwán y pensó que tal vez había salido a pasear por la arboleda cercana. Cuando vio que tardaban en regresar, empezó a preocuparse. Pasó varias horas allí sin saber qué hacer. Por la noche, cuando vio que seguían sin aparecer, finalmente fue a casa de un vecino. El vecino localiza al padre de Su Tao en el trabajo. La policía no tarda en llegar e inspecciona el lugar de los hechos. Todos los indicios apuntan a que la madre y la hija no tenían intención de estar fuera demasiado tiempo. Cuando fui al domicilio, observé que el bolso de la señora Lin y todos sus efectos personales estaban aún allí. La mochila del colegio de la hija estaba justo al lado de la puerta principal. La aspiradora estaba en el centro de la habitación y seguía enchufada, como si alguien la hubiera estado pasando y hubiera salido de repente o le hubiera salir de casa. Todos colaboramos en la búsqueda. No teníamos ni idea de a dónde habían ido. Sospechábamos que algo iba mal, que la cosa podía acabar en tragedia. Dada la posibilidad de que se trate de un crimen, un forense recoge huellas dactilares y fotografía el domicilio. Si bien no hay signos de lucha en el interior, en el camino de la entrada hay marcas de arrastre que podrían apuntar a un secuestro por la fuerza. A la mañana siguiente se distribuye entre la policía de todo el estado la denuncia de desaparición, junto con fotografías del señor Ling y de su hija.
Pero transcurren días y semanas y la policía sigue sin encontrar nuevas pistas sobre el paradero de ambas. El hecho de esfumarse por completo era una situación poco común aquí en nuestra zona. 15 de julio de 1981. No mucho después de la misteriosa desaparición de las Lynn, una mujer de 35 años de edad llamada Judy Daly prepara el coche para ir a pasar el día a la playa. Las dos hijas pequeñas de Judy y una amiga de estas la acompañan. Como es natural, las niñas querían ir a una de las playas de la ciudad que solía frecuentar la gente joven, que las dejó allí o allí y les dijo que las recogería a una hora determinada de la tarde. Y luego ella se fue a otra playa pública, algo más tranquila. Mientras Judy se relaja en esa playa apartada, una figura la observa a distancia antes de acercarse silenciosamente a su coche aparcado y forzar el capó. Estando en la playa empezó a controlar el reloj y pensó que ya era hora de recoger a las niñas. Subió al coche y cuando fue a ponerlo en marcha no arrancaba. Esa tarde se declara a Judy Kay Daly desaparecida al no acudir a recoger a las niñas. Cuando la policía localiza su coche, comprueba que se ha inutilizado el motor, posible indicio de un ataque intencionado. Tuvimos la certeza de que algo andaba mal. No se trataba de alguien que se hubiera ido por voluntad propia. En muchos aspectos, la escena lleva el mismo sello que lo ocurrido en el domicilio meses atrás. Todas sus cosas de la playa estaban en el coche. Del mismo modo que en la desaparición de la madre y la hija Lynn, sus objetos personales se quedaron en casa. Una persona había desaparecido como si se la hubieran llevado del lugar sin más. Fotografían el coche de Judy y buscan huellas dactilares, pero la policía no encuentra pruebas de un posible secuestrador. Iniciamos la investigación y empezamos a interrogar a buen número de usuarios de la playa. Recuerdo que pasamos muchísimo tiempo buscándola, recorriendo algunas de las zonas de los alrededores, donde la maleza, los senderos y caminos llevan o bien al mar o al río, tratando de encontrar cualquier posible rastro de ella. La noticia de otra desaparición conmociona Vero Beach. En un lapso de unos pocos meses, en Vero Beach, 3 personas distintas parecen haberse desvanecido. Se trataba de una comunidad pequeña y muy unida. La gente se sentía muy inquieta. La policía pronto encontrará una pista fresca, lo que aumenta los temores de que esa tranquila localidad sea ahora el coto de caza de un asesino en serie residente en la zona. Julio de 1981. En Vero, Florida, la policía investiga 2 casos diferentes de desaparición. Xiang Huang Lin y su hija de 17 años se esfumaron misteriosamente de su casa, mientras que Judy Kay Daly, de 35 años, desapareció mientras tomaba el sol en una playa cercana. El caso Lynn había ocurrido aproximadamente 6 semanas antes que el de Judy Kay Daly. En aquel caso creímos que es crimen, por lo que también contemplábamos una posible relación entre el caso Lynn y el de Daly. Mientras prosigue la búsqueda de las 3 desaparecidas, la policía descubre la primera posible pista. Está relacionada con un extraño incidente ocurrido cerca de la misma playa donde Judy Kay Daly ha desaparecido. Hace tan solo un mes, una chica de 18 años pasa en coche cerca de la playa cuando un ayudante del sheriff la hace detenerse. Este le informa de que se ha denunciado un robo en la zona y ella es sospechosa. Aunque la chica insiste en que no ha cometido ningún delito, el agente le explica que su vehículo coincide con la descripción de un coche avistado en el lugar de los hechos. El agente le dijo que quería que volviera a la zona para intentar que los testigos la identificaran. A pesar de sentir que algo no cuadra, ella acepta cooperar y le sigue con su coche. En un momento dado, el agente da un giro inesperado y abandona la carretera principal. Aquello la inquietó mucho. Ella pensaba que iba para ser identificada como sospechosa de un delito, y de repente cogieron un camino de tierra y terminaron en una zona muy solitaria. El camino acaba cerca de un río, y la gente parece sorprenderse al encontrar a gente pescando en ese lugar, normalmente desierto.
Le entró el pánico. Se puso muy nervioso cuando aquello ocurrió. Su actitud cambió por completo. Pasó a mostrarse muy asustado. Sudaba, estaba nervioso y quería salir de allí. Le devolvió el permiso de conducir y le dijo que los testigos que tenían que identificarla como cómplice del robo no estaban allí, que podía irse y regresar a casa. La chica encontró sospechoso el comportamiento de la gente y, acompañada de su padre, visita la oficina del sheriff local ese mismo día. Vinieron a la oficina y les tomamos declaración. Ella estaba muy alterada y nerviosa. Le muestran fotos de los agentes que podrían haber estado en la zona. Rápidamente señala a uno en particular, un lugareño de 27 años de edad llamado David Gore. David Gore es un hombre casado y con 2 hijos pequeños que suele trabajar en el mantenimiento de los campos de naranjos del lugar. Pero también es voluntario como auxiliar en la oficina del sheriff. A pesar de llevar uniforme, no se le permite parar a nadie si no es en la presencia de otro oficial. Además, no había ninguna denuncia de robo en la zona la mañana en que hizo detenerse a la chica. Cuando lo llamaron y le preguntaron al respecto, no dio ninguna buena razón para haber parado a la chica. No existía justificación para no comunicar al 911 que había detenido a alguien, ni tampoco para conducirla por un camino solitario. A la luz de los hechos, a Gore se le retira la placa. Pero ahora, un mes más tarde, y con Judy Kay Daly desaparecida en el mismo tramo de carretera, su nombre vuelve a entrar en escena. Además de sus sospechas, la policía se entera de que se le ha visto con frecuencia en la misma playa donde Daly fue a tomar el sol. Evidentemente, le interrogamos y él lo negó todo. Dijo que no sabía nada al respecto. Lo que sí admitió es que solía ir a la playa, que iba a menudo para comprobar el agua, a ver cómo estaba el oleaje. Examinando más de cerca la historia personal de Gore, la policía descubre otro incidente alarmante. 4 años atrás, una mujer había denunciado que David Gore y un primo suyo se la llevaron a los campos de naranjos y la violaron. Aunque ni Gore ni su primo fueron condenados por el crimen, aquello revela indicios de violencia por parte del hombre que ahora se considera posible sospechoso en los casos de desaparición. Las sospechas sobre Gore están a punto de aumentar. 21 de julio de 1981. Algo más de una semana tras la desaparición de Judy Kay Daly, una mujer de 23 años de edad sale de una clínica de Vero Beach. Cuando se dirigía a su coche, vio un movimiento en el asiento trasero. Cuando lo vio, gritó. Al parecer había alguien allí. Dio la casualidad de que un ayudante del sheriff también salía del edificio casi al mismo tiempo y la oyó gritar. Ella lo llevó hasta su vehículo y se lo indicó. El agente también observó que había alguien en el asiento trasero del coche. Le dijo que saliera, pero no lo hizo. Entonces sacó el arma, le apuntó y le ordenó a esa persona que saliera del coche. Unos segundos más tarde sale el hombre misterioso, que no es otro que David Alan Gore. No llevaba camisa y tenía una bebida en la mano, un combinado con alcohol. El agente encuentra a Gore en posesión de un arma de fuego y de un par de esposas. Llevaba objetos encima que nos incitaron a creer que tenía intención de secuestrarla. La explicación que da Gore por ocultarse en el coche de la mujer es que estaba siguiendo a su ex esposa e hijo, que según él también tenían visita en la clínica, y de repente tuvo que esconderse. Dijo que su esposa iba a estar ahí con su hijo, que él solo fue para vigilarla, pero no quería que lo viera y por eso, cuando ella paró en el aparcamiento, tuvo que meterse en el coche para esconderse. Sin embargo, el arma y las esposas persuaden al oficial presente de lo contrario. No puso mucho convencimiento en lo que decía. El agente lo llevó a la parte trasera de su coche, lo arrestó y lo condujo a la oficina del sheriff. Se puso en contacto con su ex esposa, quien le dijo que no tenía ninguna cita con el médico, ni tenía que llevar a su hijo a la clínica para ningún tratamiento. Gore es declarado culpable de entrada ilegal armada y condenado a una pena de prisión breve, con opción a solicitar la libertad condicional al cabo de un año. Aunque la policía aún no tiene pruebas que lo vinculen a los recientes casos de desaparición, ha pasado de ser persona de interés a principal sospechoso. Entonces todo el mundo ya estaba convencido de que David estuvo involucrado en la desaparición de las otras 2 mujeres.
Si la policía tiene razón acerca de él, pronto será libre de atacar de nuevo. Por otro lado, si se equivocan, hay un depredador peligroso aún en libertad. Noviembre de 1981. En Vero Beach, Florida, 3 mujeres han desaparecido en circunstancias misteriosas. Aunque la policía no tiene pruebas en su contra, el principal sospechoso es un exayudante auxiliar de la oficina del sheriff, David Alan Gore, de 28 años de edad. Al conocer la noticia de que está temporalmente entre rejas por esconderse en el coche de una mujer, otras vecinas del lugar confiesan historias similares e igual de inquietantes. Cuando David Gore fue arrestado, recibimos las llamadas de un par de chicas. Fuimos a su trabajo y las interrogamos a las dos juntas. Contaron que al salir de la playa, se encontraron el coche estropeado y de repente apareció David Gore. Se dirigió al vehículo y les mostró su placa. Les dijo que era ayudante del sheriff y que con mucho gusto las llevaría a por ayuda. Aunque las mujeres declinaron el ofrecimiento de Gore, los policías creen que esa fue probablemente la misma táctica que utilizó con la desaparecida Judy Kay Daly. Si están en lo cierto, hay que encontrar pruebas sólidas contra Gore antes de que salga de prisión. Gracias a una orden de registro, la policía obtiene el vehículo que solía llevar cuando trabajaba en Los Naranjales. Lo trasladan a un laboratorio de criminalística de la región, donde un experto lo examina minuciosamente. Primero se empieza con las fotografías. Se fotografía todo desde cada ángulo posible, utilizando la mejor luz que podamos conseguir para asegurarnos de que todo está bien iluminado. A partir de ahí se buscan los elementos evidentes. No se encuentran rastros de sangre ni huellas dactilares de las víctimas, pero aparece una posible pista bajo el salpicadero del coche. Había un radiotransmisor bajo el salpicadero del coche y se encontraron 2 cabellos que estaban enganchados en el pequeño soporte de la radio. Aunque todavía no se disponía de pruebas de ADN, los expertos comparan visualmente los cabellos con muestras tomadas de los cepillos proporcionados por los familiares de las desaparecidas. Sorprendentemente, los cabellos encontrados en el vehículo de David Gore parecen coincidir con los de las desaparecidas Xian Huangling y su hija de 17 años. Pero a pesar de confirmar las sospechas de la policía, sin una muestra más completa y, por supuesto, un cadáver para realizar comparaciones, es más que posible que las pruebas no se sostengan ante un tribunal. Paralelamente, la policía comienza a abordar a los miembros de la familia Gore en busca de información relacionada con las desaparecidas. Uno de esos familiares es el carismático primo de Gore, Fred Waterfield. Aunque con personalidades muy diferentes, la policía sabe que ambos hombres mantienen una relación muy estrecha desde la infancia. Su primo era 1 año o 2 mayor. Había sido muy popular en la escuela, muy deportista. Había jugado en el equipo de fútbol. Hablaba como si estuviera muy sorprendido de que hubieran pillado a David en el asiento trasero de un coche. Se mostraba asombrado con lo que David había hecho. En cambio, por parte de la ex esposa de David Gore, la policía escucha una historia más reveladora. El accidente ocurrido en la época de la desaparición de Judy Kay Daly adquiere ahora un tinte mucho más grave. Dijo que Gore llegó a casa un día y cuando entró tenía sangre en la camisa. Ella le preguntó de dónde era esa sangre y cómo se había manchado. Él respondió que había ido de caza, disparó a un animal y no dio más explicaciones. En marzo de 1983, David Gore sale de prisión tras haber cumplido su corta condena por entrada ilegal armada. Sin ningún cadáver ni pruebas de asesinato, la policía no puede retenerlo entre rejas. En los días siguientes, los agentes mantienen bajo constante vigilancia al principal sospechoso de la cadena de desapariciones. Mantuvimos una estrecha vigilancia del domicilio tras su liberación. Cuando fue puesto en libertad, se fue a vivir con sus padres. Pero la falta de pruebas pronto les obliga a mantener la distancia. Como decía, él vivía con sus padres y su madre presentó varias denuncias contra mí por acoso a su hijo. Como no podía detenerlo, no me querían cerca de él, por lo que me pidieron que me retirara. Fue como una orden de alejamiento para mí. David Gore pronto tiene más libertad de movimiento sin peligro de ser detectado. Sabía que era cuestión de tiempo que su sed despertara y volviera a las andadas.
Julio de 1983. Los estudiantes de Vero Beach están en plenas vacaciones de verano. Como muchos de sus compañeros de clase, una chica llamada Lynn Elliott disfruta del calor y de las vacaciones escolares. Era una estudiante de secundaria de 17 años normal. Sus amigos la querían mucho. Lynn Elliott vivía cerca de la playa con su familia. Vivíamos en la única casa que había allí y teníamos nuestro propio pedacito de paraíso. Era un lugar precioso para vivir. Teníamos un barco. Los niños podían nadar cuando querían. Formábamos una familia estupenda. Ella era nuestra única hija. Por aquel entonces yo tenía un negocio de reparación de televisores. Ella trabajaba para mí a tiempo parcial. Ir a la playa era una de sus actividades favoritas. 26 de julio. Es un caluroso día de verano y Lynn Elliott sale con su amiga de 14 años, Regan. Con la intención de pasar la tarde en una concurrida playa que está a poca distancia en coche, las dos deciden hacer autostop. Aquella fue la primera vez que lo hacían. Era solo una chiquillada, una tontería de críos. Si yo lo hubiera sabido, no las habría dejado, pero los chicos son así de confiados. Así son. No tarda mucho en parar un vehículo para llevarlas. 3 de la tarde. En Vero Beach, un niño de 14 años va en bicicleta por el barrio cuando de repente oye gritos y un disparo. Segundos más tarde, ve a una joven con los ojos vendados tratando de alcanzar la carretera principal y a un hombre que la persigue de cerca. Ambos corrían por el camino de la casa. Él le disparó y ella cayó a un lado del camino. Vio al hombre andar hasta ella, apuntarla con el arma, dispararle de nuevo y llevársela de vuelta a la casa. El sargento Phil Redstone está en su coche cuando recibe por radio el aviso sobre dicho altercado. En ese momento tuve una extraña intuición de cuál iba a ser la dirección. Según el aviso, los disparos tuvieron lugar justo delante del domicilio de David Gore. Mis peores temores de que se tratara de un nuevo caso se hicieron realidad. 26 de julio de 1983. En Vero Beach, Florida, la policía responde a una llamada efectuada desde una zona residencial. Hay un testigo de que se han producido disparos cerca del domicilio de David Gore, el principal sospechoso de la desaparición de 3 mujeres de la localidad. Aunque las autoridades siguen sin tener pruebas contra él, temen un nuevo ataque de un hombre peligroso. Dos agentes de patrulla uniformados y yo fuimos los primeros en hacer acto de presencia poco después de recibir el aviso. Llegamos al camino de entrada de la casa. Nos apostamos delante de ella y solicitamos refuerzos para establecer un cordón policial a su alrededor. Mientras la policía es pendiente de cualquier indicio de movimiento, llega otra llamada al 911. Una segunda persona también ha visto a un hombre persiguiendo a una mujer, pero en esta ocasión a 4 manzanas al este del domicilio de Gore. Algunos agentes se marchan para seguir la nueva pista. Pero a los pocos instantes se enteran de la verdadera naturaleza de la última llamada. No habíamos llegado muy lejos cuando la central pudo determinar que la llamada que nos mandaba hacia el este se había efectuado en realidad desde el mismo lugar de donde acabábamos de salir. Gore había visto a la policía allí y trataba de alejarla de su casa para poder huir. Aunque todavía no se ha visto ningún indicio de violencia, la policía está convencida de que David Gore se halla en el interior de la casa, posiblemente armado y peligroso. Teníamos las ventanillas bajadas y estábamos atentos por si oíamos gritos o disparos. Tratamos de entablar contacto con Gore en el interior de la casa para intentar conseguir que saliera. Probamos de devolverle la llamada. Utilizamos los altavoces de los coches patrulla. Llamamos a la puerta. No hubo modo de conseguir que respondiera. En el garaje, la policía se percata de marcas de ruedas recientes detrás del coche de Gore. Segundos después, otro descubrimiento confirma los peores temores de todos. Cuando me agaché para observar las marcas de los neumáticos, vi un pequeño charco de sangre en ellas. Mientras lo estaba contemplando, cayó una gota del maletero. En ese momento informé a gritos a los otros oficiales de lo que había visto. Entonces hicimos palanca para abrir el maletero. Literalmente lo forzamos. Y una vez abierto el maletero, descubrimos a una chica joven en el interior.
El cadáver del maletero pertenece a Lynn Elliot, de 17 años, recogida en la carretera hace tan solo 2 horas. Era un espectáculo espeluznante. Le tomamos el pulso de inmediato con la esperanza de que estuviera viva. Pero al no encontrárselo, supimos que estaba muerta. Tenía las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. El ambiente cambió de forma repentina. En aquel momento supimos que teníamos algo muy serio entre manos. Empezaron a salir rifles de los maleteros. Los nervios estaban a flor de piel. La luz del día comienza a desvanecerse y la policía decide entrar. Echamos abajo una de las puertas y mandamos entrar a algunos agentes para asegurar las habitaciones. Una vez asegurado el primer piso, oímos un ruido que venía de arriba. Grité a quien estuviera en la guardilla que saliera. Tras insistir un par de veces, David Gore dijo que iba a salir, y en cuanto lo hizo, fue detenido. En la guardilla, la policía también encuentra a Regan, la amiga de Lynn Elliot, atada y en estado de shock, pero aún con vida. El forense David Cady entra en el domicilio de Gore para fotografiar la escena y ayudar en la búsqueda de pruebas. Se fotografió todo el exterior desde todas las perspectivas posibles. Entramos en la casa y también fotografiamos las zonas relevantes, el acceso a la guardilla y las áreas donde se sabía que había tenido a las chicas. Y, por supuesto, el vehículo y el cuerpo de Lynn Elliot. En el interior, la policía enseguida encuentra el arma homicida. Debajo de uno de los cojines del sofá encontramos un arma de fuego. Por su aspecto, parecía que había sido disparada recientemente. En el otro extremo de la localidad, los padres de Lynn reciben la trágica noticia sobre su única hija. Cuando vinieron a casa a contárnoslo todo, a comunicarnos que estaba muerta, fue un mazazo, un infierno. Fue una conmoción total. No podía creerlo. Me decía, ¿de verdad me está pasando esto a mí? ¿A nosotros? No lo podía creer. Y a partir de ese momento, todo fue un caos. Educamos a Lynn en unos valores y siempre le enseñamos que no todo el mundo es bueno. Lynn tomó una decisión equivocada y eso le acabó costando la vida. En comisaría, la visión de los trágicos acontecimientos del día se vuelve más clara. Regan explica cómo ella y Lynn Elliot fueron recogidas y llevadas a casa de Gore a punta de pistola. Allí sufrieron abusos sexuales antes del intento desesperado de Lynn de escapar por el camino de entrada. Para la policía, el relato de Regan contiene una revelación sorprendente. David Gore no actuaba en solitario. También había un cómplice implicado. El hombre en cuestión no es otro que su primo, Fred Waterfield, que, según explica Gore, abandonó la casa poco antes de que llegara la policía. Era la primera noticia que teníamos de su participación en todo aquello. El agente Phil Williams lleva a Fred Waterfield a comisaría para interrogarlo. Había algo en su actitud que demostraba preocupación mientras íbamos de camino al interrogatorio. En una rueda de reconocimiento, Regan identifica a Gore y a Waterfield como los dos hombres que las habían secuestrado y agredido sexualmente. Asimismo, el niño que fue testigo de los disparos a Lynn señala a Gore como el hombre que apretó el gatillo. En breve, la policía conocerá los detalles de una oleada de crímenes mucho peor de lo que habían imaginado, y con más víctimas que las mujeres desaparecidas de Vero Beach. 27 de julio de 1983. En Vero Beach, Florida, la policía ha detenido a David Alan Gore y a su primo Fred Waterfield en relación con el secuestro, agresión sexual y asesinato de Lynn Elliot, de 17 años de edad, así como el secuestro y agresión sexual a su amiga de 14 años, Regan.
La noticia de dicho crimen sacude a la localidad turística. El caso provocó una gran conmoción en Vero Beach. Las dos chicas habían sido violadas. Lo más probable es que la segunda también hubiera muerto si la policía no hubiera llegado cuando lo hizo. Aunque los dos hombres niegan al principio toda relación con los otros casos de desapariciones de mujeres de la localidad, las defensas de David Gore empiezan a flaquear ante las pruebas contundentes de que disparó a Lynn Elliot. Él sabía que queríamos la pena de muerte en el caso Elliot y que sospechábamos que estuvo involucrado en 3, 4, 5, a saber cuántas muertes más. Su abogado vino y nos dijo que Gore nos llevaría a donde estaban los otros cadáveres y admitiría los asesinatos de las niñas, con la condición de que no pidiéramos la pena de muerte en esos otros casos. Naturalmente accedimos, porque ya teníamos uno lo bastante grave como para solicitar la pena capital. A veces hay que pactar con el diablo. En una serie de confesiones, David Gore revela la brutal verdad tras una cantidad de desapariciones sin resolver, e inculpa a su primo Fred Waterfield de ser su cómplice durante muchos años. Admite haber vigilado a Jinhua Lin, de 17 años de edad, antes de secuestrarlas finalmente a ella y a su madre. Gore llevaba la placa de policía y convenció a la chica de que se había metido en algún lío y quería llevarla a su casa para explicarle la situación. Al llegar se encontró con que su madre estaba allí y por eso la secuestró a las dos. Cuando se disponía a salir del domicilio, cogió el teléfono y llamó a su primo Fred Waterfield y le dijo: «Tengo algo para ti». Gore declara que el móvil fue sexual. Llevaron a las mujeres a un campo de naranjos cercano, donde tanto él como su primo las violaron antes de asesinarlas. Aunque Waterfield sigue declarándose inocente, Gore alega que su primo fue en realidad el instigador de los ataques, y que incluso le pagaba una recompensa por cada mujer que conseguía secuestrar. Según David, supuestamente él era el cerebro de todo aquello y quien le instaba a llevar a cabo los secuestros. Como sospechaba la policía, Gore también fue quien inutilizó el vehículo de Judy Kay Daly y esperó a que volviera de la playa, momento en que se ofreció a llevarla. De ese modo consiguió meterla en el coche. Cogió la carretera y la apuntó con un arma de fuego. La esposó y se la llevó a una zona aislada al oeste de la población, a una arboleda. Gore también confiesa que al poco de salir de la cárcel, él y Fred Waterfield hicieron un viaje en coche, durante el cual recogieron, violaron y mataron a dos autoestopistas adolescentes, más tarde identificadas como Barbara Bayer y Angelica Lavallee, cuyas desapariciones se denunciaron en Orlando. Salían de expedición a la caza de niñas. Era como cuando tu madre te decía siempre que no hicieras autoestop. Varias de sus víctimas fueron autoestopistas. En busca de pruebas fehacientes que acompañen la confesión de Gore, las autoridades comienzan a excavar en los naranjales de los aledaños de Vero Beach. En un punto desentierran 2 bidones de 200 litros que contenían los restos desmembrados de las 2 mujeres Lynn. En una búsqueda posterior, la policía encuentra el cráneo de Judy Kay Daly. La decapitó. Enterró la cabeza en un campo de naranjos y lanzó el cuerpo al canal para que lo devoraran los caimanes. El 6 de marzo de 1984, David Gore es el primero en enfrentarse al juicio por las acusaciones iniciales de la muerte de Lynn Elliot y secuestro y agresión a su amiga Reagan. Todo el mundo coincide en que Reagan fue muy valiente. Ella fue la superviviente y la testigo principal en la causa contra las dos. Durante todo el procedimiento, Gore apenas muestra remordimientos. Estaba ahí sentado, sin ninguna expresión en el rostro. Prácticamente nada. Era como si nada le afectara. Tenía una mirada muy fría.
como las de las películas de terror, con esos ojos de color rojo transparentes en que se ve el fondo del ojo detrás de la retina. Ese es el aspecto que tenía. Era el hombre más raro que he visto jamás. Parecía sacado de una película de terror. Después de un juicio rápido, David Gore es declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte en la silla eléctrica. Cuando se leyó el veredicto, estoy seguro de que las familias suspiraron aliviadas. Me sentí muy bien, porque se merecía la pena de muerte. Según el acuerdo entre las partes para ayudar a localizar los cadáveres, Gore también se declara culpable de los asesinatos de Xiang Huang y Jin Hualin, Judy Daly, Barbara Bayer y Angelica Lavallee, y es condenado a cadena perpetua por cada uno de ellos. Esa misma primavera, el primo de Gore, Fred Waterfield, también comparece ante el tribunal, en primer lugar por el cargo de asesinato en relación con la muerte de Lynn Elliot. Se esforzaba en actuar ante el jurado. Soy un hombre inocente, nunca podría hacer algo así. Sostuvo que todo era cosa de David. Incluso en el caso de Lynn Elliot, en el que fue identificado, dijo que nunca participó en ningún plan. Aunque Waterfield se libra con solo una condena por homicidio por su papel en el secuestro de Lynn Elliot y Regan, la policía emplea la prueba más importante que tiene en relación con los demás asesinatos en un segundo juicio. Aunque niega rotundamente su participación en el viaje, las declaraciones de un testigo sitúan a Fred cerca de Orlando el día de la desaparición de Barbara Bayer y Angelica Lavallee. Eso, combinado con las acusaciones bajo juramento de su propio primo, inclina al jurado en su contra. Además de los 15 años por homicidio, se le declara culpable de otros 2 cargos de asesinato en primer grado y se le condena a 2 cadenas perpetuas. En prisión continuará reclamando su inocencia, mientras que Gore le seguirá calificando como el cerebro de los crímenes. De todos modos, no hay duda de que una de las peores oleadas de asesinatos de Florida fue obra de 2 hombres cuya retorcida relación se remontaba a años atrás. David era el palurdo y no se llevaba bien con la gente y era bastante reservado, callado. Quería ser como Freddy, le seguía a todas partes. Después de años de crecer y de trabajar juntos, entre ambos habían desarrollado una especie de número del chico bueno y el chico malo. El rol de Fred era el del bueno. Se encargaba de los engaños, la charla y esas cosas. En cambio, David se adjudicó el papel de ejecutor y era el malo, el que empuñaba la pistola. Si no hubiera sido por el intento de huida de Lynn Elliot, seguramente habrían continuado con sus terribles ataques. Lo más probable es que nunca les hubieran descubierto si Lynn Elliot no llega a salir corriendo hacia la carretera tratando de escapar. Ella tuvo su papel, consiguió acabar con todo aquello. De un modo horrible, pero terminó con aquello. Era una chica preciosa. Y mi única hija. La echaré de menos el resto de mi vida. Nunca podré olvidar todo esto. No se puede recuperar jamás lo que se ha perdido. Te quiero, Lynn. Y te echo de menos. En la actualidad, Fred Waterfield sigue entre rejas cumpliendo una doble cadena perpetua. Sin embargo, a pesar de la sentencia pena de muerte, una serie de apelaciones han mantenido a David Gore con vida en el corredor de la muerte durante más de 2 décadas. Para muchos, en este caso aún no se ha hecho justicia. Creo que para las familias, el hecho de que todavía esté vivo y pueda sentarse ahí, sin haber recibido su castigo por sus crímenes, les impide cerrar la herida. Aún hoy sigue siendo el peor caso que conozco en la historia de Florida. Y uno de los peores que jamás haya oído. Todas las historias de horror que tus padres te cuentan para intentar mantenerte a salvo se hicieron realidad con estos 2 hombres.